Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Transforma tu vida y crea tu bienestar. Este es nuestro episodio 4 de este podcast y el día de hoy quiero hablarte de algo que muchas personas me han preguntado cómo se hace y es cómo superar un miedo. Ok, primero vamos a analizar cuál es la esencia del miedo. El miedo, para empezar, no es nada malo. El miedo es una alerta que tenemos basados en nuestras percepciones, que se relaciona con nuestros conocimientos anteriores o nuestras experiencias anteriores y que nos alertan de que algo se parece a algo que ya hemos vivido peligroso o sabemos de algo que puede ser peligroso porque chance lo platicamos con alguien y el miedo a que ocurra en nuestra mente se convierte en ese miedo. De los miedos que más nos detienen, tiene que ver con el miedo que ocurre por el esquema de castigo-recompensa que hay en nuestra sociedad. Si lo hago mal, recibo un castigo y entonces voy generando miedo al castigo y por miedo al castigo empiezo a no atreverme a ciertas cosas. Y entonces ese es donde el miedo se vuelve patológico, porque ahora el miedo es el que me tiene a mí, no yo tengo miedo y de todos modos puedo seguir actuando. Cuando el miedo es muy fuerte y nos detiene, muchas veces tenemos la intención de poder superar el miedo, pero no nos acabamos de atrever y ese es el mecanismo que garantiza nuestro miedo. Entonces vamos a hablar, si ya vimos la esencia del miedo, y que por cierto te voy a compartir un acrónimo de miedo, y es mis inventos encaminados a distraerme del objetivo. Es decir, mis inventos porque son las cosas que yo pienso al respecto de algo, que a mí se me muestran como reales porque las estoy viviendo en mi cabeza, y entonces digamos que se activa un freno de mano mental en cada uno de nosotros, y entonces el miedo hace una aparición que hoy podríamos decir patológica, es decir, que nos frena, que no es saludable. Esto no quiere decir que el miedo sea malo, al contrario, el miedo puede ser nuestro amigo porque nos alerta de que hay algo. El problema es cuando el miedo es el que nos gobierna, entonces el miedo se convierte en algo más bien patológico. Entonces analicemos nuestra relación con el miedo. Muchas personas creemos que lo que tenemos miedo de algo ya es real, ya es inminente y ya es algo a lo que estamos rechazando y por lo tanto nuestro miedo nos hace bloquear todo eso, porque ahora no somos nosotros con el miedo, ahora el miedo nos tiene a nosotros. Y en ese momento muchas personas se dejan de atrever, no sé, desde sacar a bailar a una muchacha por el miedo al rechazo, el miedo a decir algo que no nos parece por el miedo a la desaprobación de una persona, el miedo a ir tras de lo que queremos por la crítica que los que nos rodean van a hacer de nosotros, o porque estamos muy, digamos que, rehenes de nuestra imagen y el miedo al que dirán, porque le damos más importancia a lo que otros dicen de nosotros que a lo que nosotros mismos decimos de nosotros. Y te sé hablar de miedo porque hace muchos años yo era una persona muy temerosa, que el miedo me detenía y yo sentía un coraje interno como impotencia. No me respetaba yo por tener tanto miedo porque no me atrevía yo a las cosas. Quería yo algo y a la mera hora no me atrevía y me detenían todos mis pensamientos por lo que yo sentía que iba a ocurrir. En alguna ocasión tuve un miedo extremo porque estaba yo en medio de una quiebra, no tenía yo dinero, debía yo dinero por todos lados. Probablemente ya conoces de qué te estoy hablando, todo el mundo me cobraba las tarjetas de crédito, yo sentía incluso que me iban a meter a la cárcel. Y bueno, ese miedo me tuvo paralizado en la peor época porque no tenía yo ni siquiera dinero, que hasta tuve que ir a conseguirme con un abogado un amparo para sentirme tranquilo. Y era tal el nivel de mi miedo que me vi obligado a romperlo, a superarlo.
Y aquí es donde quiero decirte cómo es que se atraviesa el miedo. Digamos en esencia y rápido, el miedo se quita cuando te pones en acción. Pero cuando no te puedes poner en acción porque el miedo es muy grande y quedas realmente detenido, que eso es a lo que yo le llamo el freno de mano mental, entonces tuve que practicar todo lo contrario a atreverme. Es como si fuera una muela, si la quieres romper para acá y no se rompe, pues la rompes para el otro lado. Y entonces era tal mi miedo que me metí a un cuarto pequeño, me acosté simbólicamente en posición fetal y era como pedirle a la vida que me regresen al útero de mi madre porque la vida estaba siendo muy peligrosa para ser vivida en ese momento. Esa acción parece una tontería, pero en el momento en el que yo me vi de veras apanicado y metido en un cajoncito chiquito y hecho bola como si estuviera en el útero de mi madre, me di cuenta de lo ridículo que me veía yo haciendo eso. Y ese fue la rotura hacia el otro lado, porque de ahí fue donde aprendí a superar muchos miedos en mi vida y se convirtió más bien en volverme un asesino de mis miedos. Es decir, donde sentía yo miedo aplicaba yo la misma fórmula y era o me enconcho y me meto a mi guarida y me siento que estoy muy protegido porque no me siento capaz de vivir lo que estoy viviendo, o hago lo contrario, que es ponerme en acción. Hay una persona que ahorita viene a mi mente que es Moyi Guani. Moyi Guani te enseña que ¿qué es aquello a lo que más miedo le tienes? Hazlo. Y muchas personas dicen, sí, pero tú me dices hazlo y el miedo sigue ahí. Sí, claro. Hazlo, incluida la sensación que tienes. Yo quiero que pienses como cuando empezaste a andar en bicicleta. Te daba miedo todo porque sentías que te ibas a caer, porque ya viste a otros caerse, porque probablemente ya te lastimaste en la bicicleta y eso es lo que te da miedo. Al final del día, el proceso es que un día pues, te aventaste y te echaste a andar y más o menos te dio miedo hasta que le agarraste la onda y desde ese momento el miedo a la bicicleta te dejó de afectar. Ese mecanismo es ponernos en acción, pero para ponernos en acción, cuando nuestra mente está revoloteando por el miedo, pues es muy difícil. Pero cuando dejas de ponerle atención a todos los pensamientos temerosos que tienes y entonces te lanzas a hacer aquello que te está dando miedo, no sé, digamos que no me atrevo a pararme y a decirle a una niña que baile conmigo, bueno, pues entonces voy a decir, ok, no me importa el resultado, me paro y le pido y si me dice que no, no me voy a morir. Pero hasta que no lo hago, no descubro que el miedo es ese velo como de humo que si lo atravesamos es solamente ficticio y solamente está en nuestra mente. Entonces, atravesar el miedo significa detener tu mente, que yo cuando hago así es como si apagara el switch de mi mente, y es decir, le dejo de poner atención a mis pensamientos y me pongo en acción a hacer aquello que voy a hacer. A veces queremos hacer toda la acción en el primer paso, y eso es lo que nos detiene. Nos detiene si vamos en un camino, lo que nos pueda pasar adelante, pero solamente puedo atender el camino en el que voy, no la curva de 3 curvas adelante a la que le puedo estar teniendo miedo, y en vez de fallar en esa curva, fallo desde ahorita y digo que no puedo y me invento cualquier pretexto, me lo creo y entonces me detengo y gano el miedo. Para que no pase eso es, ok, tomo nota de que tengo miedo y digamos que con todo y mi miedo voy y hago lo que tengo que hacer, entendiendo que mi miedo está para alertarme, no para detenerme. Me alerta de que hay una situación que puede salir mal, que puede tener una consecuencia, pero el dicho dice, el que no arriesga no gana. Y si tú crees que yo en este podcast te voy a dar la fórmula para que no te dé miedo, te tengo malas noticias. El miedo se te va a quitar cuando te archiven 3 metros bajo tierra. En otras palabras, mientras estés vivo, que tengas miedo es síntoma de que estás vivo. Entonces, ¿no te parece que podríamos cambiar nuestra relación con el miedo y en vez de que el miedo nos domine, usemos el miedo para poner más atención,
pero aún así seguir actuando. Y entonces, la primera vez que lo hacemos, como que el miedo ya no nos domina tanto, a la segunda ya conocemos el camino y a la tercera es más fácil, y luego esa situación que hoy nos daba miedo, mañana ya no nos dará miedo, y podremos empezar a ver a otros que no han cruzado este camino que estamos nosotros haciendo de ponernos en acción, que siguen detenidos. Y eso te puede ayudar también a valorar que el hecho de que te atrevas produce resultados. Y el hecho de que no te atrevas garantiza tu miedo. Porque mientras yo me detengo y no hago lo que digo que me da miedo, ¿quién crees que ya tiene razón de que eso es real? Pues yo, porque lo estoy viviendo en mi mente. Pero si tengo conciencia de que lo que vivo en mi mente es infinitamente más hostil que la realidad, entonces llega el momento en el que si le hago caso a esa noción de que es más hostil lo que pienso, entonces puedo ver que la realidad chance no es tanto como lo que me estoy imaginando. Entonces, ¿nuestros miedos dónde viven? Pues sí, informados por nuestro pasado, pero viven en nuestra imaginación creyendo que ya sabemos lo que puede pasar. Y a veces sí sabemos lo que puede pasar, pero la probabilidad de que pase a veces es muy baja. Y sin embargo, aunque sea muy baja, muchos mejor cortan de lleno y no actúan, y entonces ese miedo garantiza que esa persona nunca lo supere. Y todo es un juego mental. Todo es un juego de mí, conmigo mismo, dentro de mi mente, donde siempre en mi mente yo siempre tengo la razón. Y si yo tengo la razón de que eso está muy peligroso y que me va a pasar algo, pues obviamente que si yo le hago caso a esa noción, quedo detenido por mi propia idea y en vez de que sea una idea que me expanda, se convierte en una idea que me constriñe y me detiene. Ahora, ya vimos que podemos atravesar el miedo y darnos cuenta de cuál es la relación que tenemos con el miedo. Esto me lo vas a escuchar muchas veces porque todo regresa a este proceso. Cuando en el pasado, digamos que yo llegara de la escuela con una mala calificación, si mi experiencia en mi casa o con la misma maestra era que no me apreciaban, que no me daban permisos, de alguna forma recibía yo un castigo, pero cuando lo hacía yo bien como se esperaba de mí, entonces recibía yo una recompensa, pues obviamente que todos queremos esa recompensa porque esa recompensa se termina convirtiendo realmente en amor. Y el castigo se convierte finalmente en temor, amor y temor. Amor lo que quiero, temor lo que rechazo o lo que no quiero. Y por el temor a lo que no quiero, me estoy deteniendo. Pero si empiezo a cuestionar mi creencia, como, a ver, ¿y por qué creo yo que esto es la única forma en que pueden pasar las cosas? Y cuestiono cómo yo lo estoy mirando, es decir, cuestiono mi perspectiva, entonces el miedo empieza a doblársele las patitas, como que ya no está tan firme. Y si después de eso puedo ponerme en acción, aunque sea con una acción pequeña, no necesito hacer la acción más grande. A lo mejor me quiero parar a sacar a bailar a esta chica y me da miedo. Ok, lo primero que hago es me paro. Todavía no le digo nada, todavía no corro peligro. Pero incluso hasta puedo observar todas mis sensaciones y los pensamientos que están viniendo a mí en el momento en el que estoy a punto de hacerlo. Y cuando los analizo y los cuestiono, dejan de ser la verdad, es decir, dejan de ser la neta de tu planeta, que es como yo le llamo, y entonces puedo empezar a jugar con ese pensamiento y probablemente en un momento digo, va, y no es que después del va me pongo, no, pero ¿qué va a pasar? No, va es ya no pienso y voy y lo hago. Y entonces se va rompiendo acción tras acción el miedo. A la siguiente ocasión ya conozco el tema de pararme y ponerme en acción rápido y caminar. Y ya que estoy frente a ella, pues ya ni modo que me quede callado, ¿verdad? Le diré que si quiere bailar. Y si me dice que no, me voy a dar cuenta que no pasó nada. Que ese temor que tengo al rechazo tiene que ver con el temor que yo tengo de mi propio rechazo. Cuando yo no me acepto a mí, fallando. Y eso regresa a estas calificaciones. Cuando crecemos, ya no queremos ni a papá, ni a mamá, ni al maestro que nos digan qué hacer. Ahora nosotros ejercemos esa autoridad y si nos equivocamos, nosotros mismos nos latigueamos. Y el miedo
a lo que le tenemos miedo es precisamente a la relación tóxica que empezamos a tener con nosotros, y por eso mejor, para evitarlo, empezamos a inventarnos el pretexto: no, ni lo quiero tanto, no me gusta tanto, ahorita no, esta canción no, y cualquiera que sea el pretexto, es solamente un juego mental en el que cada uno de nosotros se convence de no hacer lo que decimos que queríamos hacer, pero enfocados en el miedo preferimos no hacerlo y quedamos bloqueados. De esta forma, si regresamos a ver cómo es que aprendimos a hacer algo, pues vayámonos a un bebé. El bebé no siente todavía miedo y se trata de parar y se cae. Y se cae varias veces, y unas de esas se puede pegar muy duro y le puede doler y puede llorar, pero el bebé no se empieza a creer una historia al respecto de lo que le pasó, ni cree que vale menos porque le pasó. El bebé tiene el instinto de volver a actuar. Entonces, volver a actuar, que es ponernos en acción, es el mecanismo por medio del cual fuimos aprendiendo todo en la vida. Entonces, si tienes junto a ti a un bebé, pues ahí tienes un gran maestro que te ayuda a cómo se supera un miedo. Tú lo ves como es que el bebé no sabe lo que le va a pasar. Claro, y como no sabe, va y lo hace y lo domina y se vuelve maestro, y esa parte de la vida al bebé ya no lo detiene. Pero si el bebé fuera como yo adulto, que me empiezo a decir lo previsor y prudente que digo que soy, pues entonces mis propias creencias detienen mi acción, ya no me atrevo y me empiezo a frustrar conmigo porque me respeto menos por no estar haciendo lo que quiero hacer. Esa es la esencia de cómo vencer y superar un miedo. Es detén tu mente, no quiere decir no le hagas caso, no, hazle caso a tu mente, pero cuestiona la forma en la que tu mente lo está viendo, porque esa es solamente una perspectiva. Y probablemente estamos viendo en un cierto momento esa perspectiva que nos da miedo. Pero si cuestionamos la perspectiva y cambiamos de perspectiva, chance desde otro lugar, no es tan peligroso. Y mira, cuando decimos es que me da miedo, lo estamos diciendo con el es como algo fijo y ya es lo que es y no hay cambio. Y andamos buscando la respuesta allá afuera, queremos que otro nos ayude para superar el miedo. Nadie te puede ayudar a cambiar de idea, nadie te puede ayudar a cambiar de perspectiva si tú no estás abierto. Pero si tú aprendes a cuestionar tu mente, aunque la escuches, pero no te creas tu forma de verlo, y puedes empezar a decir como se me muestra peligroso, diferente de es peligroso, entonces en el se me muestra, cuando juegas con el lenguaje, puedes empezar a darte cuenta que al mostrárseme a mí, pues tiene que ver por donde yo lo estoy mirando. Si lo mirara yo de otra manera, probablemente no se vería tan peligroso o podría yo usar cualquier otra cosa. Pero el chiste es que cuando me pongo en acción, digamos que hablemos de la ley de Newton, que todo cuerpo está destinado a permanecer en estático o en movimiento hasta que una fuerza lo saque de ahí. Entonces, si yo estoy en la inercia cero de no me muevo, pues le pongo acción con una acción, aunque sea chiquitita. A lo mejor le llamo por teléfono a una persona, aunque todavía no hago nada, pero ya empecé con la primera acción y eso me permite más rápidamente pasar a la segunda y a la tercera y a la cuarta, y entonces supero el miedo por actuar. Si crees que esto no funciona, yo te invito, trátalo, pregúntatelo, atrévete en cosas pequeñitas que no te den tanto miedo, y si ves que poniéndote en acción se rompe el miedo, cada vez vas a ir ganando más fuerza para que cada vez tengas mayor oportunidad de vencer miedos cada vez más grandes. Como por ejemplo una persona que tiene miedo de subirse un paracaídas, lo que hace es decir, a ver, ya compré el boleto y puedo estar teniendo mucho miedo, puedo estar haciendo muchas preguntas para subirme al avión, pero yo digo, ok, y mientras me lo están explicando me voy poniendo el paracaídas y todo lo que implica de equipo, y me subo al avión y de repente el avión arranca y como que ya no me puedo echar para atrás porque ya todo va en marcha. No haber pensado en esos primeros momentos toda la tragedia que me estoy imaginando de que me va a pasar desde que estoy abajo, hace que cuando ya me puse en acción es mucho más fácil que llegando el momento. Si siento miedo, no pienso en ese momento y ejecuto lo que me diga el instructor y chance me lanzaré yo con él y ya de repente estoy en el aire
Y en ese momento tú bien sabes que el miedo se va. Porque realmente no es miedo, es una emoción asociada a una interpretación de lo que creemos que va a pasar. Y cuando la realidad nos muestra que no se parece a aquello que temíamos, hasta nos relajamos y decimos, uff, pero realmente era una idea que nos tenía en tensión mental, en tensión emocional, a la cual generalmente muchas personas le hacen caso y se detienen. Y habemos otras que ya descubrimos que incluido eso que pensamos, si nos ponemos en acción, el miedo se va. Entonces, esta es una forma de superar el miedo. Te invito a que no me lo creas. Sal a tu vida, ve este podcast las veces que te sea necesario y empiézate a atrever en cosas pequeñitas. Y si las superas, vas a empezar a ganar confianza en ti. Y a la siguiente va a ser más fácil y vele subiendo el volumen a aquello que vas haciendo hasta que de ser alguien cobarde, te convertirás poco a poco, paso a paso, pagando el precio en alguien valeroso que empieza a lograr mucho más, que empieza a sentirse más satisfecho y que por supuesto llega el momento en que te dejas de detener por cualquier cosa. Eso no quiere decir que te avientes a lo loco, quiere decir que incluidos los riesgos, de todos modos te pongas en acción, cualquiera que sea, y rompas la inercia cero para que se ponga en acción el movimiento. Así sea un paso y uno mañana y uno pasado, bueno, si a esa velocidad es el primer miedo que rompes, está perfecto. El chiste es que te tengas paciencia y que no creas que existen atajos. Para la acción, en tu vida nunca van a existir atajos. Entonces depende 100% de que tú te pongas en acción. Y el miedo te vence porque tú no te has decidido. Siempre estamos a una decisión de distancia de romper cualquier miedo. O a muchas consideraciones a las que le ponemos atención en vez de ponernos en acción, y como con estas consideraciones ya tenemos la razón de que eso no se puede, no actuamos y así quedará para nosotros la experiencia de que no se puede, que es difícil y muchas otras cosas que tú puedes decirle a otras personas, pero que has escuchado que otros dicen para justificar su detención con el miedo. Espero esto te sirva para tu vida y bueno, nos vemos en el siguiente episodio donde voy a hablar también de lo absurdo que es la preocupación. Soy Samuel Bistre y quiero darte un anuncio. Quiero pedirte que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos hablando episodio a episodio temas importantes que te van a ayudar a construir y transformar tu vida. Y así podrás crear un bienestar para ti más duradero y te convertirás también en un ejemplo para otros que no conocen esta información. Recuerda buscar nuestros capítulos anteriores en YouTube de este mismo podcast y los posteriores que vendrán, y sé que será un pequeño espacio que te darás para ir reflexionando internamente cómo eres y entonces poderlo transformar. También te invito a que te suscribas o te inscribas al programa Sabiduría para la Vida en www.samuelbistre.com, donde comparto más de 1000 minutos de entrenamiento para que lo vivas en la privacidad de tu casa, lo compartas con tu familia por una sola cuota y me ayudes también así a mantener la fundación que tengo a nombre de mi hija. Te invito a que recorramos juntos este camino hacia una versión más feliz y plena de ti mismo o de ti misma. Si es que te atreves, lo iremos logrando paso a paso. La decisión siempre está en ti. Nos vemos en el próximo capítulo.